Desde hace varios años, concretamente desde 2017, en este canal existe una tradición que siempre genera incomodidad, no porque sea morbosa, no porque se celebre la muerte, sino precisamente porque nos obliga a mirar algo que casi nadie quiere mirar de frente. Cada año, al final, volvemos a este vídeo con la misma advertencia. Aquí no se le desea la muerte a nadie, no se provoca, no se romantiza. Lo único que se hace es observar patrones, contextos y coincidencias que, nos guste o no, se repiten. Este tipo de vídeos suelen malinterpretarse y por eso vale la pena decirlo desde el principio con todas sus letras. Hablar de la muerte no nos hace responsables de ella. Del mismo modo en que hablar de sismos no provoca terremotos, hablar de enfermedades no las genera, sin embargo, sigue siendo un tema que incomoda porque nos recuerda algo que preferimos olvidar. Nadie es eterno, ni siquiera los más ricos, los más poderosos o los más famosos. Año con año surge una lista que circula casi como un susurro en internet, una lista que no promete certezas, pero sí provoca inquietud. No porque siempre acierte, porque no lo hace, sino porque en ocasiones coincide de una manera demasiado precisa como para pasar desapercibida, y cuando estas coincidencias ocurren, la pregunta deja de ser si creemos en profecías y se convierte en algo mucho más incómodo. ¿Realmente estamos viendo señales que ya estaban ahí? Antes de entrar a los nombres, es importante aclarar algo más. Este no es un conteo macabro ni un juego de adivinación, es un ejercicio de análisis, un espejo incómodo que refleja la edad, la salud, los excesos, el desgaste físico y emocional de figuras públicas que, durante años, parecieron intocables. Ojalá este vídeo se equivoque por completo, ojalá ninguno de los nombres que veremos más adelante aparezca aquí el próximo año por razones definitivas. Pero la razón por la que seguimos regresando a este formato es simple, porque cada cierto tiempo la realidad decide no ignorarlo. Y con esa advertencia hecha, con el debido respeto por la vida y por la muerte, ahora sí es momento de explicar de dónde salió esta lista, por qué existe y por qué, aunque no siempre acierta, sigue generando tanta inquietud. Porque para entender los nombres que vendrán después, primero hay que entender qué es realmente The Dead List. The Dead List no es un sitio paranormal, no es una secta, no es un grupo de adivinos ni personas jugando a ser dioses. De hecho, es lo que más inquieta de esta lista, su frialdad. Cada año, desde hace décadas, este sitio publica una lista de personajes públicos que, según su análisis, podrían morir durante el año siguiente. No porque alguien lo desee, sino porque estadísticamente tiene sentido pensarlo. La lista se construye siguiendo criterios muy simples y, al mismo tiempo, brutalmente humanos: edad avanzada, enfermedades confirmadas, estado físico visible, antecedentes médicos, adicciones, estrés extremo, reclusión, desgaste mental y, en algunos casos, contextos políticos o legales que deterioran rápidamente a una persona. No hay cartas, no hay fechas místicas, no hay mensajes del más allá, solo datos y el paso inevitable del tiempo. Lo perturbador no es que la lista exista, sino que funcione a veces, porque The Dead List no presume perfección. De hecho, cada año reconoce sus errores. Hay ocasiones en las que no le atina a casi nadie, y eso también es importante decirlo. No siempre hay coincidencias, no siempre hay nombres que se cumplen, y precisamente por eso, cuando sí ocurre, cuando uno o varios de los nombres eventualmente fallecen, el impacto es mayor. Esta lista se ha vuelto famosa no por acertar siempre, sino por atreverse a decir en voz alta lo que muchas veces se comenta en silencio: que hay personas que viven tiempo extra, que hay cuerpos sostenidos por medicamentos, que hay figuras públicas cuya imagen sigue fuerte mientras su salud se desmorona lejos de los reflectores. The Dead List no predice la causa exacta, no da fechas, no hace promesas, solo señala probabilidades, y aún así eso basta para incomodar. Cada año, después de que la lista es publicada, comienza el recuento silencioso, no inmediato, no morboso. A veces pasan meses sin que ocurra nada, otras veces la realidad empieza a tocar los nombres uno por uno. Y es ahí donde surge la verdadera controversia. ¿Fue coincidencia? ¿Fue suerte?
o simplemente estábamos viendo algo que ya era evidente y nadie quería señalar. Para entender la lista de este año, también es importante mirar hacia atrás, porque si bien hay años en los que The Dead List parece inquietantemente certera, también existen años en los que falla casi por completo, y uno de esos años fue precisamente el anterior, cuando no se le atinó a ninguno en este vídeo. Y es justo ese contraste el que vuelve este ejercicio más honesto y más perturbador. El año 2004 fue curiosamente uno de los años más tranquilos en la historia reciente de esta lista. A pesar de los nombres incluidos, ninguno de los personajes señalados que se publicaron en este vídeo falleció durante ese periodo. Y lejos de desacreditar el ejercicio, ese resultado hizo algo mucho más importante: le devolvió humanidad, porque si la lista se equivocara siempre sería irrelevante, pero si acertara siempre sería inquietante. El 2024 fue una prueba clara de que no estamos hablando de profecías infalibles, sino de probabilidades que pueden o no cumplirse. Hubo varias razones para ello: avances médicos, diagnósticos que se estabilizaron, cuidados paliativos más efectivos y, en algunos casos, simple buena suerte. Personas que parecían al límite lograron resistir un año más, y ese año, sin aciertos, generó una sensación de alivio silencioso, como si, por una vez, la lista hubiera quedado en evidencia y la muerte hubiera decidido tomarse un descanso. Pero la tranquilidad no suele durar demasiado. Cuando se llegó a la lista correspondiente al año siguiente, el panorama cambió por completo. A diferencia del 2024, el 2025 volvió a recordarnos por qué este formato resulta tan incómodo, porque ahí sí hubo coincidencias, no una, no dos, varias. Y no se trató de muertes repentinas o inexplicables, sino de casos donde los signos estaban ahí desde antes, visibles para cualquiera que quisiera verlos. Es justo en ese contraste donde The Dead List se vuelve más perturbadora, porque un año puede fallar por completo y el siguiente acertar de una forma que nadie quiere aplaudir. El hecho de que la lista tenga años en blanco y años con coincidencias reales es lo que la vuelve difícil de descartar, no porque tenga razón, sino porque juega en el mismo terreno que todos: la fragilidad humana. Y es a partir de ese cambio, de ese giro entre un año sin muertes y otro con varios desenlaces definitivos, que vale la pena detenerse y analizar con calma los casos en los que la lista sí coincidió con la realidad, no para celebrarlos, sino para entenderlos, porque solo entendiendo esos casos podemos dimensionar el riesgo y la distancia de los nombres que veremos más adelante. Y es precisamente ahí donde entramos al siguiente bloque: los casos que sí ocurrieron, los aciertos reales y una mención honorífica que no terminó en muerte, pero sí en un recordatorio brutal de lo cerca que puede estar. Entrar a este segmento nunca es cómodo, y tampoco debería serlo, porque aquí ya no hablamos de probabilidades ni de escenarios hipotéticos, sino de hechos consumados. Personas que estaban vivas cuando se publicó el vídeo anterior y que, con el paso de los meses, terminaron falleciendo. Repetimos algo que no sobra: no se celebra, no se presume y no se señala con soberbia, se analiza, porque negar estas coincidencias sería tan deshonesto como exagerarlas. El primer caso fue Yolanda Ivonne Montes Farrington, conocida por generaciones enteras simplemente como Tongolele. Su nombre estaba en la lista no por morbo ni por fama barata, sino por una razón evidente: la edad y un estado de salud que llevaba años siendo frágil. Cuando su fallecimiento se confirmó, el impacto no vino de la sorpresa, sino de la confirmación. Todos sabían que ese momento se acercaba, pero nadie lo decía. La lista solo lo señaló antes de tiempo. No fue una predicción sobrenatural, fue una observación dura de aceptar. El segundo caso fue el de James Earl Jimmy Carter Jr., expresidente de los Estados Unidos. Aquí la coincidencia fue todavía más incómoda por el margen de tiempo. Carter falleció apenas 2 días antes de que iniciara oficialmente el año siguiente, cuando el vídeo ya estaba publicado y circulando. Técnicamente murió antes, pero narrativamente el evento ya estaba marcado. Llevaba tiempo bajo cuidados paliativos, su estado era delicado y su edad lo convertía en uno de los nombres más probables de cualquier lista de este tipo. Aún así, la cercanía temporal convierte el caso en algo difícil de ignorar.
El tercer caso fue Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Su nombre apareció en la lista debido a problemas de salud que habían sido públicos durante meses: hospitalizaciones, movilidad reducida, infecciones respiratorias y un desgaste evidente. Su muerte no fue un evento inesperado para quienes seguían de cerca su situación médica, pero sí fue un golpe simbólico para millones de personas. Cuando alguien con ese peso espiritual fallece, el mundo entero se detiene un momento, y la lista, una vez más, no hizo más que señalar lo que ya estaba ocurriendo lentamente. Hasta aquí hablamos de aciertos claros, fallecimientos que ocurrieron, coincidencias que incomodan, pero que se sostienen en hechos verificables. Sin embargo, existe un cuarto caso que no puede colocarse en la misma categoría, pero que tampoco puede ignorarse. Por eso se presenta como lo que es: una mención honorífica. En el vídeo anterior se mencionó a Donald Trump como alguien que, por contexto y circunstancias, podía morir. Eso no ocurrió. Trump no murió, pero lo que sí ocurrió fue algo que estuvo peligrosamente cerca de convertirse en un magnicidio. Durante un atentado, cuando aún era candidato a la presidencia, un disparo pasó a centímetros de su cabeza. Un movimiento mínimo, un segundo de diferencia, y hoy estaríamos hablando de un desenlace completamente distinto. Lo que convirtió ese momento en algo histórico no fue solo la cercanía de la bala, sino la reacción posterior. Trump levantándose, alzando el puño y gritando "Fight, fight, fight" frente a las cámaras. Ese momento no se incluye aquí como profecía cumplida, sino como recordatorio de que a veces no es necesario que alguien muera para entender lo cerca que estuvo del final. Por eso aparece en este vídeo como mención honorífica, no como acierto, no como error, sino como prueba de que el riesgo fue real. Estos fueron los casos del año pasado: 3 fallecimientos confirmados y un cuarto donde la muerte falló por muy poco. Y con esto queda algo claro: la lista no siempre se equivoca, pero tampoco siempre acierta, lo cual nos obliga una vez más a repetir la advertencia antes de avanzar. Ninguna de las personas que aparecerán a continuación está muerta al momento de grabar este vídeo. Ojalá ninguna lo esté cuando termine el año. Lo que sigue no es un deseo, es un análisis. Y con esa línea bien marcada, ahora sí entramos a los nombres que, según The Deadlist y algunos criterios propios del canal, podrían no llegar a ver el final del 2026. Aigo You Destroys presenta: estos famosos morirán en 2026 por aterradora profecía. Pero antes de comenzar, permíteme presentarte al patrocinador de este video, Story, la tarjeta de crédito que sí te dice que sí. Tiene 95% de aprobación, o sea, de 10 personas que la solicitan, se la dan a 9.5, que si lo redondeamos, pues básicamente se la dan a las 10. Con mi invitación podrás recibir hasta 25% más en tu línea de crédito y además incluye respaldo Mastercard, no tiene anualidad y meses sin intereses en comercios participantes y mucho más. Descárgala del link que encuentras en la descripción y el comentario fijado, ideal para ahora que vienen las compras navideñas. Ahora sí, comencemos con el video. Con Story, elige ganar. Imelda Marcos es uno de esos nombres que parecen haber sobrevivido a todo, no solo a los años, sino a la historia misma. Ex primera dama de Filipinas, viuda del dictador Ferdinand Marcos, símbolo de lujo excesivo, corrupción desmedida y poder absoluto. Imelda ha vivido más vidas de las que caben en una sola existencia: exilio, juicios, regreso al poder político, decadencia física y sobrevivencia prolongada. A estas alturas, más que una persona, es una reliquia viva de un régimen que marcó todo un país. Su nombre aparece de forma recurrente en The Deadlist, no por casualidad, sino por lógica pura. La edad extrema es el primer factor. Imelda Marcos supera los 90 años y, aunque durante décadas proyectó una imagen casi teatral de fortaleza, en los últimos años su presencia pública se ha reducido drásticamente a apariciones breves, salud frágil y movilidad limitada. Y largos periodos fuera del ojo público han hecho que cada nueva aparición genere la misma pregunta silenciosa: ¿cuánto tiempo más? Pero hay algo particular en su caso que lo vuelve especialmente inquietante. Imelda no solo sobrevivió biológicamente, sobrevivió políticamente. A pesar de los señalamientos, las investigaciones y la evidencia acumulada sobre corrupción multimillonaria, nunca enfrentó un desenlace judicial definitivo.
En lugar de eso, vio cómo su apellido regresaba al poder a través de su hijo. Una figura histórica que parecía destinada a cerrar su ciclo en el olvido, terminó presenciando el regreso de su dinastía, y eso para muchos convierte su longevidad en algo casi irreal. The Dead List suele incluirla precisamente por eso, porque es un cuerpo que ha resistido demasiado, porque estadísticamente cada año adicional entra en terreno de excepción, y porque cuando una persona alcanza ese punto, la pregunta deja de ser sí y se convierte en cuándo. No hay enfermedad pública ampliamente divulgada, no hay comunicados alarmistas, solo el desgaste inevitable que llega cuando el tiempo ya fue extendido demasiado. Lo inquietante de Imelda Marcos no es imaginar su muerte, sino pensar en lo que representará cuando finalmente ocurra, el cierre simbólico de una era marcada por el exceso, la impunidad y el poder absoluto, una figura que acumuló miles de pares de zapatos mientras millones vivían en pobreza extrema, una mujer que se volvió caricatura, villana y mito al mismo tiempo. Por eso su nombre aparece no como deseo, no como castigo, sino como una consecuencia lógica del tiempo. Si sobrevive un año más, no será sorpresa. Si no lo hace, tampoco lo será, porque hay vidas que no terminan con escándalo ni con drama, sino simplemente porque incluso los símbolos eventualmente se desgastan. Angie Dickinson pertenece a una generación de Hollywood que hoy parece lejana, casi fantasmal. Ícono del cine y la televisión durante décadas, protagonista en una época donde las estrellas no solo actuaban, sino que encaraban un ideal completo. Su nombre ha ido desapareciendo poco a poco del radar mediático, no por escándalo, no por tragedia, sino por algo mucho más silencioso, el retiro absoluto y natural del mundo público. Su inclusión recurrente en The Dead List responde a una lógica simple y cruel: la edad. Angie Dickinson supera los 90 años y, a diferencia de otros casos, lleva mucho tiempo fuera del ojo público. No hay entrevistas recientes, no hay apariciones constantes, no hay comunicados de salud detallados, y esa ausencia, paradójicamente, es lo que vuelve su caso más inquietante. En este tipo de listas, el silencio casi siempre pesa más que las declaraciones. Hollywood tiene una particularidad incómoda. Cuando una estrella envejece fuera de cámara, el mundo asume que ya no existe. Dickinson representa exactamente eso, una figura que alguna vez fue central y que hoy permanece viva, pero invisible. The Dead List suele fijarse en este tipo de casos porque estadísticamente son los más frágiles, personas muy longevas, lejos del ruido mediático, cuyos cambios físicos y de salud no se documentan de manera constante. No hay reportes públicos de una enfermedad grave reciente ni comunicados alarmistas, pero tampoco hay señales de fortaleza activa. Es el estado más común antes del final, una vida que se apaga lentamente fuera del escenario, sin grandes titulares. Angie Dickinson no es un cuerpo que se quiebra de golpe, es una presencia que se va desdibujando con el tiempo. Y quizá eso es lo más perturbador: su inclusión no provoca polémica, no genera debate, no despierta fandoms encendidos. Su nombre aparece en la lista y pasa casi sin ruido, como si el mundo ya lo hubiera aceptado inconscientemente, que se trata de una despedida pendiente, no inmediata, no anunciada, pero sí inevitable. Angie Dickinson encarna la muerte silenciosa de las viejas estrellas, no el colapso, no el escándalo, no la tragedia pública, solo el final natural de una carrera que ya se cerró hace tiempo y de una vida que ya vivió casi todo lo que podía vivir. Por eso su nombre permanece año tras año en The Dead List, no por morbo, sino porque hay historias que ya están terminadas, aunque el último capítulo todavía no se haya escrito. Dick Van Dyke es, sin exagerar, uno de los nombres más peculiares que aparecen año tras año en The Dead List, no porque esté rodeado de misterio, ni por una enfermedad reciente particularmente grave, sino porque aparece, sobrevive y vuelve a aparecer. Ya no es solo longevidad, es una especie de terquedad cronológica que roza lo absurdo. Van Dyke ha sido incluido en la lista incontables veces y cada año ocurre lo mismo. Llega diciembre, la lista falla con él otra vez y Dick sigue ahí, bailando ocasionalmente, sonriendo, dando entrevistas esporádicas y desafiando toda lógica estadística. A estas alturas, más que una predicción, su presencia se ha convertido en un recordatorio incómodo de que incluso las probabilidades pueden cansarse de esperar. Pero detrás del chiste inevitable hay una realidad muy clara. Dick Van Dyke supera los 90 años y, aunque mantiene una actitud positiva y una energía que muchos envidiarían, su cuerpo ha mostrado señales propias de alguien que ya está viviendo tiempo extra.
caídas públicas, ayudas para caminar, fatiga evidente y apariciones cada vez más limitadas han sido documentadas en los últimos años. Nada excepcional para alguien de su edad, justo por eso tan relevante para este tipo de listas. The Dead List no lo incluye por capricho, lo incluye porque estadísticamente encaja. Un hombre muy longevo, con historial de salud públicamente frágil, que sigue apareciendo en eventos, pero cada vez con menos frecuencia. La diferencia es que, a diferencia de otros nombres, Van Dyck parece desafiar el desgaste con una mezcla de buen humor y pura voluntad, como si cada nuevo año fuera una pequeña victoria personal contra el calendario. Su caso funciona casi como un punto de alivio dentro de la lista. Nos recuerda que estas predicciones no son definitivas, que hay cuerpos que resisten más de lo esperado y que la muerte no sigue guiones claros. Por eso, cuando Dick Van Dyke aparece otra vez, el público no reacciona con alarma, reacciona con incredulidad. Y quizá ese es el verdadero motivo por el que él sigue aquí, porque cada año que sobrevive no desmiente la lista, sino que la humaniza. Nos recuerda que incluso cuando todo apunta a una dirección, la vida todavía puede decir, hoy no. Clint Eastwood es uno de esos nombres que cuesta imaginar asociado a la fragilidad, y precisamente por eso su presencia en The Dead List resulta tan incómoda. Durante décadas fue el rostro del hombre indestructible, pistola en mano, mirada fija, voz firme. Incluso cuando dejó de ser vaquero o policía en pantalla, se convirtió en algo igual de imponente. Un director respetado, activo, obsesionado con seguir trabajando, aunque el cuerpo ya no respondiera igual. Eastwood supera los 90 años y, a diferencia de otros casos de esta lista, no se ha retirado realmente. Ha seguido dirigiendo, supervisando proyectos y manteniéndose en una rutina que, para alguien de su edad, ya no es admirable. Es peligrosa. El desgaste no siempre se manifiesta como enfermedad visible. A veces se manifiesta como insistencia, como la negativa a detenerse, con el cuerpo pidiendo descanso y la mente negándose a aceptar límites. En los últimos años han sido evidentes ciertos cambios: menor presencia pública, caminata más lenta, expresiones de cansancio y una agenda mucho más reducida. Nada escandaloso, nada dramático, pero sí consistente con alguien que lleva décadas empujando más allá de lo razonable. Clint Eastwood no parece enfermo, pero sí agotado, y ese detalle es crucial. The Dead List suele observar con atención a personas que se resisten al retiro, porque estadísticamente los cuerpos que no descansan pagan el precio tarde o temprano. En Eastwood confluyen varios factores clásicos: edad extrema, historial de trabajo intensivo y una personalidad construida alrededor de la idea de no ceder jamás. El problema es que el tiempo no negocia ni siquiera con las leyendas. Lo inquietante en su caso no es imaginar una muerte repentina, sino un colapso silencioso. Un día simplemente deja de aparecer, un proyecto se queda sin terminar, un hombre que siempre estuvo activo entra en pausa definitiva. Ese tipo de finales son comunes en figuras que nunca supieron cuándo detenerse. Clint Eastwood no aparece en esta lista por decadencia, sino por resistencia prolongada, porque hay hombres que no mueren cuando caen, mueren cuando ya no pueden levantarse una vez más. Por eso, su nombre vuelve a surgir cada año, no como una sentencia, sino como una advertencia de que el cuerpo lleva tiempo intentando dar. Yoko Ono es probablemente uno de los nombres más complejos de aparecer en este tipo de listas, no solo por su edad avanzada, sino por todo lo que representa. Artista conceptual, figura polémica, viuda de John Lennon y, para muchos, el rostro al que injustamente se le cargó una narrativa de odio durante décadas. Hablar de Yoko Ono nunca es neutral, y quizá por eso su aparición en The Dead List resulta tan incómoda como inevitable. Yoko Ono supera también los 90 años y, desde hace tiempo, se encuentra prácticamente retirada de la vida pública. Sus apariciones son mínimas, su actividad se ha reducido de forma drástica y su entorno la ha protegido con un hermetismo casi total. No hay entrevistas frecuentes, no hay comunicados constantes sobre su estado de salud, solo silencio, y nuevamente ese silencio dice mucho. The Dead List incluye con frecuencia personas que ya no están expuestas al día a día mediático, porque cuando alguien desaparece del ojo público a esa edad, la pregunta deja de ser morbosa y se vuelve natural. ¿Está bien? ¿Está simplemente cansada o está enfrentando un proceso que se vive en privado, lejos de cámaras y titulares? En el caso de Yoko Ono hay además un elemento simbólico difícil de ignorar.
Con ella se cierra uno de los últimos vínculos vivos directos con la era original de los Beatles, no con la música del grupo, sino como pieza clave del relato cultural que los rodeó. Su muerte, cuando ocurra, no será solo la pérdida de una persona, sino el cierre definitivo de una época que marcó a generaciones enteras. No hay información pública reciente que hable de una enfermedad específica, pero sí hay señales claras de fragilidad propia de la edad. Movilidad reducida, ausencia prolongada y un retiro casi absoluto, todo apunta a una vida vivida ya hacia adentro, lejos del conflicto que durante años le persiguió. Yoko Ono aparece en esta lista no como juicio, no como castigo, sino como consecuencia del tiempo. Irónicamente, después de haber sobrevivido a décadas de críticas, ataques mediáticos y controversias, su posible despedida no genera escándalo, genera silencio. Un silencio pesado, casi respetuoso, que suele preceder a los grandes finales. Harvey Weinstein es uno de esos nombres cuya posible muerte no genera tristeza colectiva, sino un silencio extraño. No es el silencio del duelo, sino del cierre. Durante años fue uno de los hombres más poderosos de Hollywood. Hoy es símbolo universal de caída, abuso y deterioro. Su inclusión en The Death List no responde a nostalgia ni a fama, sino a una combinación de factores que, juntos, son demoledores. En primer lugar, la salud. Weinstein ha tenido múltiples problemas médicos documentados públicamente, enfermedades cardíacas, infecciones graves, complicaciones físicas constantes y un deterioro evidente acelerado por el encierro. Ha sido hospitalizado en varias ocasiones mientras se encuentra bajo custodia y su estado físico dista mucho del hombre que alguna vez dominó alfombras rojas y despachos ejecutivos. No se trata de especulación, su desgaste es real y visible. A esto se suma el factor psicológico. Pasar del poder absoluto al aislamiento, del control al abandono, suele tener efectos devastadores en personas cuya identidad estaba construida enteramente alrededor del dominio. Weinstein perdió no solo su libertad, sino su narrativa personal. Para alguien así, el encierro no solo castiga al cuerpo, también pulveriza la mente y ese tipo de colapso acelera cualquier proceso físico. The Death List suele fijarse mucho en ese tipo de perfiles, personajes en prisión con historial médico delicado y sin contención emocional real, porque estadísticamente esos escenarios acortan la expectativa de vida de forma significativa. No es justicia poética, no es karma místico, es desgaste puro. Y quizá por eso este caso resulta tan perturbador, no porque su muerte sea deseable, sino porque si ocurre, no será recibida como tragedia ni como sorpresa, será leída como el punto final de una historia que ya estaba terminada desde hace años, una historia que no pide memoria, sino cierre. Weinstein aparece en esta lista porque su cuerpo ya no resiste como antes y porque su contexto no ofrece alivio alguno. No hay redención pública, no hay reconstrucción posible, solo un deterioro lento, silencioso y lejos del foco que alguna vez lo protegió. Asma al-Assad rompe por completo el patrón clásico de esta lista. No es anciana, no pertenece a otra época histórica, ni carga con décadas de desgaste físico acumulado. Tiene alrededor de 50 años. En cualquier otra circunstancia, su nombre no debería aparecer aquí, y sin embargo, aparece por una razón que no admite interpretación ni metáfora: un cáncer real, diagnosticado y confirmado públicamente. Asma al-Assad, esposa del presidente sirio Bashar al-Assad, pasó durante años una imagen cuidadosamente construida, elegante, educada en Occidente, símbolo de modernidad dentro de un régimen brutal. Durante mucho tiempo fue presentada como el rostro amable de un gobierno asociado a represión, guerra y violencia extrema. Ese contraste siempre fue incómodo, pero lo que la coloca ahora en esta lista no tiene que ver con política ni con imagen, sino con algo mucho más básico y brutal: el cuerpo fallando. El diagnóstico de cáncer marcó un quiebre evidente. Desde entonces, sus apariciones públicas se redujeron, su imagen cambió, el hermetismo alrededor de su estado de salud aumentó, aunque se han emitido comunicados oficiales hablando de tratamientos y fases controladas. La realidad médica es otra. El cáncer no es una enfermedad que respete discursos, ni poder, ni propaganda. A los 50 años todavía puede ser combatido, sí, pero también puede avanzar de manera agresiva, especialmente bajo estrés extremo.
Y estrés es algo que difícilmente falta en su contexto: vivir y gobernar, directa o indirectamente, en medio de una guerra prolongada, aislamiento internacional, sanciones, represión política constante y paranoia institucional, no ayuda a ningún proceso de recuperación. El cuerpo enfermo no se regenera mejor en un entorno tóxico, por muy privilegiado que sea el acceso a la medicina. The Dead List suele incluir casos como este con especial cuidado, no por edad, sino por enfermedad confirmada y por el deterioro acelerado que puede provocar un contexto hostil. Aquí no se habla de tiempo extra, se habla de vulnerabilidad real, de una vida que, aunque rodeada de lujos y poder, está sujeta a la misma fragilidad que cualquier otra cuando el diagnóstico llega. Lo perturbador de Alma al-Assad no es imaginar su posible muerte, sino el contraste que representa: una mujer joven en comparación con el resto de la lista, con recursos prácticamente ilimitados, enfrentando una enfermedad que no entiende de estatus. Su caso recuerda algo incómodo: que hay amenazas que ni los ejércitos ni las fortunas pueden contener del todo. Por eso su nombre aparece aquí, no como especulación política, no como deseo encubierto, sino como reconocimiento de un riesgo real, documentado y vigente. Y porque a diferencia de muchos otros nombres en la lista, su presencia no se basa en el pasado, sino en una batalla que todavía se está librando. María Victoria pertenece a una época que ya casi no existe, la época del cine de oro mexicano, de las vedettes que cruzaban la música, el cine y el teatro con una presencia imposible de replicar. Su voz, su imagen y su estilo quedaron fijados en la memoria colectiva como símbolos de otra era, una donde el entretenimiento tenía un ritmo distinto y la fama se sostenía durante décadas. Su nombre aparece en este análisis por una razón tan simple como contundente: la edad extrema. María Victoria supera los 90 años y, desde hace tiempo, su vida se ha desarrollado completamente fuera de los reflectores. Apariciones escasas, homenajes esporádicos y largos periodos de silencio han marcado sus últimos años. No hay escándalo, no hay drama, solo el retiro natural de alguien que ya dio todo. Al igual que ocurrió con Tongolele, su inclusión aquí no responde a morbo ni especulación innecesaria. Es una observación basada en el tiempo, figuras que vivieron intensamente, que construyeron una carrera extensa y que hoy permanecen vivas, casi como custodias de un recuerdo colectivo. Cada año adicional es celebrado, pero también entendido como frágil. The Dead List y este tipo de análisis suelen detenerse en perfiles así porque representan algo más que una posible pérdida individual, representan el cierre simbólico de una generación completa. Cuando figuras como María Victoria se van, no solo se apaga una vida, se apaga un fragmento de la historia cultural del país. No hay información pública reciente que indique una enfermedad específica, y eso es importante decirlo. Su caso no se basa en enfermedad, sino en estadística, en longevidad, en el hecho de que, a cierta edad, la vida se sostiene más por inercia que por resistencia activa, y aún así, cada día vivido cuenta. Hablar de María Victoria desde este enfoque obliga a hacerlo con respeto absoluto, porque no se trata de anticipar el final, sino de reconocer que su presencia ya pertenece a un tiempo extraordinario. Su nombre aparece aquí como muchos otros de su generación, no porque queramos que se vaya, sino porque su permanencia ya es en sí misma un milagro silencioso. Sergio Corona es uno de esos nombres que de pronto nos recuerdan algo incómodo, que hay personas que llevan tanto tiempo entre nosotros que las damos por sentadas. Actor de trayectoria larguísima, presente en el cine, el teatro y especialmente en la televisión mexicana, Corona ha estado ahí durante décadas, casi como un elemento fijo del paisaje mediático nacional. Su inclusión en este análisis responde a un solo factor determinante: la edad. Sergio Corona ya casi supera el siglo de vida. No es una metáfora, no es una exageración. Ha vivido casi más de 100 años. Y cuando una persona alcanza este punto, cualquier año adicional deja de ser estadístico y se convierte en excepcional. No importa cuánta energía proyecte ni qué tan lúcido se mantenga en apariciones esporádicas, el cuerpo simplemente ya no juega con las mismas reglas. A diferencia de otros casos, Sergio Corona no aparece con regularidad en The Dead List, en parte porque su presencia mediática internacional es mínima, pero desde un análisis lógico, su caso es imposible de ignorar. Ha entrado en una etapa donde cada día vivido es literalmente tiempo extra.
no por enfermedad conocida, no por escándalo, no por desgaste emocional, simplemente porque el cuerpo humano tiene límites muy claros, incluso cuando la mente se mantiene firme. En los últimos años sus apariciones han sido escasas, generalmente en homenajes o menciones honoríficas. No hay una carrera activa, no hay exposiciones prolongadas, es una vida prácticamente retirada, sostenida con cuidados especiales y rodeada de reconocimiento. Y eso es, muchas veces, la antesala natural del final. Hablar de Sergio Corona desde este enfoque no provoca alarma, provoca respeto, no genera debate, genera conciencia, porque su longevidad no es motivo de miedo, sino de asombro. Su nombre aparece aquí no como un presagio oscuro, sino como un recordatorio de que incluso las presencias más estables, las que sentimos casi eternas, también están hechas de tiempo prestado. Cristian Nodal es sin duda el caso más distinto de toda esta lista. No es anciano, no tiene una enfermedad terminal confirmada, no pertenece a otra era ni carga con décadas de desgaste físico acumulado. Y precisamente por eso su inclusión resulta incómoda y necesaria de explicar con absoluta claridad. Cuando Cristian Nodal aparece en este análisis, no se está afirmando que vaya a morir. No se está anunciando una tragedia inevitable, lo que se está señalando es una trayectoria acelerada de autodestrucción, un desgaste emocional precoz y un estilo de vida que, históricamente, rara vez termina bien cuando no se corrige a tiempo. Nodal alcanzó la fama a una edad extremadamente temprana, dinero, éxito, presión, adicciones señaladas indirectamente, cambios constantes de imagen, relaciones mediáticas intensas y una exposición pública permanente. Todo eso comprimido en muy pocos años. El problema no es uno solo de esos factores, es la suma, porque el cuerpo joven aguanta hasta que deja de hacerlo. En los últimos años, su conducta ha generado preocupación incluso entre sus propios seguidores. Apariciones erráticas, declaraciones impulsivas, cambios físicos abruptos y una sensación constante de inestabilidad. No se trata de juzgar su vida personal, sino de reconocer un patrón ampliamente documentado. Figuras que alcanzan el éxito demasiado rápido y no logran construir una estructura emocional sólida suelen pagar un precio alto. Este no es un caso de The Dead List clásico, y eso es importante decirlo. Nodal entra aquí por criterio del canal, no por estadística fría. Entra porque hay señales que, históricamente, han sido premonitorias en otras figuras públicas. Agotamiento extremo, desgaste mental y una narrativa pública que parece ir siempre al límite. Hablar de Nodal en este contexto no es desearle la muerte, es exactamente lo contrario, es reconocer que está a tiempo, que no todos los finales se escriben solos, que hay caminos que pueden corregirse antes de que el cuerpo o la mente cobren factura, porque si algo nos ha enseñado la historia de la música y el espectáculo es que la juventud no inmuniza contra los desenlaces trágicos. Por eso su nombre cierra esta lista, porque no representa el final natural del ciclo, como otros casos. Representa la advertencia, la posibilidad de cambio y también el riesgo real de no hacerlo. Y ojalá de verdad este sea uno de esos nombres que dentro de un año podamos mencionar solo como un error de análisis y no como una coincidencia más. Llegar al final de este vídeo no deja una sensación cómoda y tampoco debería, porque hablar de la muerte nunca es elegante ni ligero y cuando se mezcla con fama, poder o éxito se vuelve todavía más incómodo. Este ejercicio no pretende adivinar el futuro ni jugar a ser juez del tiempo, pretende simplemente recordar algo que a veces olvidamos, que todos, sin excepción, estamos hechos de lo mismo, de lo que están hechos estos nombres, tiempo que se agota. Si algo demuestra este formato es que no hay certezas, hay años en donde la lista falla por completo, como ocurrió en 2024, hay otros en los que la realidad coincide de maneras que nadie aplaude, como vimos en 2025. La diferencia entre uno y otro no es magia, es fragilidad humana. A veces el cuerpo aguanta, a veces no, a veces la muerte llega y a veces pasa de largo por centímetros. Ojalá este vídeo se equivoque, ojalá dentro de un año podamos volver y decir que ninguno de estos nombres apareció por razones definitivas, ese sería el mejor desenlace posible, porque aquí no se gana cuando la lista acierta, aquí se gana cuando falla. The Dead List no es una profecía, es un espejo incómodo, uno que refleja edad, desgaste, enfermedad y excesos. Mirarlo no cambia el destino,
pero sí cambia la manera en que lo entendemos y quizá en algunos casos recordar lo frágil que es todo también puede ser una forma de cuidar lo que aún está vivo. ¿Crees que esta lista fallara por completo? ¿Hay algún nombre que no debería estar aquí? Dímelo en la sección de comentarios. La palabra clave para saber que llegaste al final del vídeo va a ser profecía. Si el vídeo te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla, las encuentras en la descripción. Apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los vídeos. Por mi parte eso sería todo. Yo soy Aigo Yo Destroys. Tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum pum.